La estrategia de Jesús para evangelizar el mundo es dar. De gracia recibisteis, dad de gracia. El doctor Pablo Smith ha dicho: el dinero es el cuello de botella de la evangelización del mundo. Si tuviéramos dinero, podríamos completar la tarea en nuestra generación. Parece una declaración exagerada, ¿no es cierto? Pero tiene mucho de verdad. Se ha dicho con razón que hay tres clases de dadores: el pedernal, la esponja y el panal de miel. Para conseguir algo del pedernal hay que darle duro con el martillo, y solo se obtienen chispas y polvo. Para obtener agua de una esponja solo hay que exprimirla. Mas el panal de miel se desborda con su propia dulzura. Muchos dadores son como el granito, duros, no dan nada si pueden evitarlo. Otros, como la esponja, tienen buena disposición, ceden a la presión y dar en la medida que se les aprieta. Unos pocos son como el panal de miel, sienten placer en dar sin que nadie les pida. Dios tuvo un solo hijo y lo dio. Jesucristo tuvo una sola vida y la entregó en la cruz. Dios tiene ahora un pueblo escogido, un cuerpo que es la iglesia. ¿Se dará la iglesia en entrega total a Dios para alcanzar el mundo y cumplir con el más caro deseo que Dios tiene en su corazón? Pablo quiso provocar el amor de los corintios para que participaran de una ofrenda abundante. Y lo hizo elogiando a los cristianos de la iglesia de Macedonia con estas palabras: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo entendía que ese era el secreto de las generosas ofrendas que aquellos hermanos habían dado con gozo, aún viviendo en medio de circunstancias adversas y difíciles. Algunos se asombran porque las Escrituras nos dicen que los primeros cristianos daban sus bienes, sus posesiones, sus heredades. Pero ¿no debería ser ese el proceder normal de un cristiano? El Hijo de Dios, dador, ¿no debería ser semejante a su Padre Celestial? Hagamos las siguientes consideraciones. ¿Nos asombramos porque un pájaro vuela? No, es lo normal para un pájaro volar. ¿Nos asombramos porque un pez nada debajo del agua? Por supuesto que no, él está en su lugar. ¿Nos asombramos porque la luz alumbra, porque el agua apaga la sed o el pan nos quita el hambre? De ninguna manera. Tales acciones no nos sorprenden porque están en armonía con la naturaleza de los sujetos que las ejecutan. ¿Por qué no nos asombramos? Porque está dentro de la naturaleza de cada uno de estos elementos hacer lo que hacen. Dios nos creó para funcionar de esa manera y no de forma contraria. Pues el pájaro no puede nadar bajo el agua y el pez no puede volar. De manera bastante similar, cuando Dios nos estimula a dar, lo hace para que desarrollemos una potencialidad que por su gracia Él nos ha conferido. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que en virtud de nuestra unión con Cristo,
hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esto está en 2 Pedro capítulo 1, verso 4. ¿Y cuál es una de sus características principales de la naturaleza divina? Es una naturaleza dadora. Continuamente se expresa dando. Como dice Pablo a Timoteo, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces ejercitemos esta capacidad e imitemos a nuestro Padre Celestial. Todo lo que tenemos lo hemos recibido y en gran parte lo hemos recibido para darlo, para compartirlo con otros. ¿Cómo y cuánto dar? Eso no será ningún problema para los que tienen el Cristo viviendo en sus corazones. Él vivió dándose a sí mismo. En el famoso Sermón del Monte expresó con singular claridad y precisión la fórmula por excelencia sobre la gracia de dar. Él dijo: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes miden a otros. Lucas 6:38, versión popular. Tal vez estas palabras de Cristo inspiraron el conocido eslogan que dice: ofrende usted según sus entradas, no vaya a ser que Dios le dé entradas de acuerdo con sus ofrendas. ¿Qué problemas se le presentarían a muchas personas si Dios obrara de esta manera? Hagamos memoria de todo lo que Dios nos ha dado. ¿De quién hemos recibido la vida? De Dios. Entonces, la mejor y más sabia manera de invertirla es dedicando nuestra vida a Dios. ¿De quién hemos recibido las fuerzas físicas? Me dirijo especialmente a los jóvenes. Pues de Dios. Si esto es así, concedámosle a nuestro Hacedor la oportunidad de usar ese extraordinario potencial. ¿De quién hemos recibido las capacidades, los talentos, los dones que poseemos? Dios es el dador de todas estas maravillosas potencialidades y regalos. ¿Y para quién sino para Él deberían ser utilizados? ¿De quién hemos recibido la salud, el dinero, el tiempo de que disponemos? Si todo lo que tenemos, directa o indirectamente, lo hemos recibido de Dios, ¿para quién debería ser usado prioritariamente sino para Él? Fuera de toda duda, el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza y que por su gracia nos haya unido con su Hijo Jesucristo, genera en cada ser redimido un sentimiento de gratitud junto con una capacidad y potencialidad para dar a otros, apuntando al ideal supremo señalado por Jesús en Mateo capítulo 5, que nos manda: sed pues vosotros perfectos, es decir, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué manera vamos a ejercer nuestra mayordomía? Se puede decir que la Biblia es un manual sobre el importante tema de dar. En términos generales se ha dicho con razón que en el Antiguo Testamento el énfasis mayor estaba basado en el diezmo y formaba parte de la ley que fue dada originalmente al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se realza con más fuerza el concepto de la mayordomía, aunque la verdad de la mayordomía también figura en el Antiguo Testamento y el diezmo no está excluido de la enseñanza de la mayordomía del Nuevo Testamento. La Biblia enseña desde la primera página hasta la última
que somos mayordomos de Dios. Por lo tanto, no somos dueños absolutos de nada de lo que tenemos, sino somos solamente administradores. Dura es esta palabra, dijeron una vez los discípulos, refiriéndose a otro tema que les había tocado el corazón. Pero tal vez esto es lo que sentimos muchas veces cuando se nos presentan las responsabilidades que implican esta capacidad que Dios nos ha dado de recibir cosas de Él y de compartirlas con otros. Pero no hay más que leer la parábola generalmente llamada la parábola de los talentos, o la otra denominada la parábola de las 10 minas, para entender que el hombre noble, que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, no puede ser otro que nuestro Señor, y que Él ha repartido sus bienes, es decir, su capital, entre sus siervos, que somos nosotros, sus hijos. Y lo ha hecho en distintas proporciones. Una versión moderna dice que a uno le dio 5.000 monedas, a otro le dio 2.000 y a un tercero le dio 1.000. ¿Por qué les distribuyó sus posesiones, que sin duda simbolizaban los dones, las capacidades, el dinero y las posesiones que nos ha otorgado a cada uno? Evidentemente le dio estos bienes para negociar en su ausencia y promover los intereses de nuestro Señor. ¿Y cuál es el interés principal de nuestro Señor? ¿No es acaso la rápida evangelización del mundo? Este pasaje enseña que tanto los recursos humanos, es decir, los creyentes redimidos, como el dinero, los recursos materiales que se necesitan para terminar la gigantesca tarea de evangelizar el mundo, según dice la palabra de Dios, está en las manos de usted y en las manos de su iglesia. Y la pregunta clave es esta: ¿en qué vamos a invertir la vida y los múltiples recursos económicos que Dios nos ha repartido como a sus mayordomos para completar la tarea, si no es en esta principal de evangelizar el mundo? ¿Acaso los usaremos exclusivamente para nuestros intereses personales? Dios no permita que hagamos semejante malversación de fondos. Seamos sabios y fieles y utilicémoslo prioritariamente para extender su reino y terminar la evangelización del mundo. Las parábolas finalizan con una referencia clara al regreso del Señor y a una inevitable rendición de cuentas de lo que hemos hecho con los recursos que Él nos ha confiado. Que esta verdad nos mueva a hacer una sincera revisión de nuestras inversiones para asegurarnos que estamos procediendo en armonía con nuestra función de mayordomos en quienes el Señor ha confiado para realizar su tarea. Con estas palabras terminamos nuestra meditación sobre la estrategia de Jesús para evangelizar el mundo. ¿Recuerdan los 3 pasos que hemos señalado? El primer paso, rogar para que Dios envíe más obreros a su obra. Haga de esta oración una oración diaria y personal. Segundo paso, ir, cada uno de nosotros, aquí, allá o más allá. Dios tiene una tarea y un campo preparado para usted. Y en tercer paso, que acabamos de mencionar, dar todas las veces que Dios
nos llame a ejercer este apostolado tan importante de compartir las cosas que Él nos ha dado a nosotros. Cada uno de estos pasos es un mandamiento que el Señor Jesucristo en algún momento dio a sus discípulos. Y Él dijo también: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa que si nosotros estamos obedeciendo estos 3 pasos que hemos señalado, estamos obedeciendo cada uno de los mandamientos que Dios nos ha señalado. El Señor Jesús está llamando a jóvenes y señoritas para que entreguen sus vidas para el ministerio misionero mundial. Una poesía y canción preferida lo expresa de esta manera: el Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que lo llamaba: mándame, Señor, él respondió. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá? O envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Quiera el Señor que nuestra oración sea las palabras del coro en esta poesía, que dicen: háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame y te diré: heme aquí, oh envíame, Señor. Cada uno de estos pasos es un mandamiento de Jesús. Y Él dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que mostremos nuestro amor y lealtad al Señor, obedeciendo cada uno de estos mandatos. El misionero Allman, en la conclusión de un emocionante mensaje en la clausura de un congreso misionero, dijo estas significativas palabras: sin compromiso, misiones es solamente una teoría. Sin compromiso, la Gran Comisión es solo una emoción que dura 6 meses. Sin compromiso es cuestión de ir y después regresar a casa, al trabajo, a la familia, a los 6 meses de haber estado allí. Es necesario que despertemos y tomemos conciencia del hecho de que no estamos jugando a la guerra. Estamos literalmente en una verdadera lucha espiritual por la conquista de almas que Cristo redimió cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Y así como Jesús se comprometió cuando vino al mundo y murió para salvarnos, la extensión del reino jamás se logrará a menos que los cristianos nos comprometamos y lleguemos a ser lo que podríamos llamar discípulos con mayúscula. Es decir, no de nombre, sino aceptando y viviendo lo que significa ser un seguidor de Jesús, lo cual indudablemente implica un compromiso serio. Fue esta clase de compromiso lo que llevó a 3 misioneros pioneros
llamados los tres con el nombre Fred, tenían el mismo nombre aunque distinto apellido, los llevó a incursionar en el peligroso infierno verde de Brasil como bravos soldados del reino de Dios. ¿Qué pasó con ellos? En algún lugar de esas selvas descansan los restos mortales de estos misioneros comprometidos, cuyo fin, humanamente hablando, solo lo conocieron una banda de feroces indígenas cayapós, que por lo poco que sabemos, no solamente los masacraron, sino que solo se encontró de ellos y sus pertenencias un pequeño motor fuera de borda. ¿Cuál fue el último mensaje que estos tres hombres comprometidos para la vida y para la muerte dejaron dicho? Decía así: hermanos, manténganse firmes junto a nosotros. Si el resultado de nuestro esfuerzo fuera lo menos que deseamos, oren y envíen a otros para continuar lo que el Señor ha comenzado. Si fuera la voluntad de Dios que nosotros perdamos la vida, nuestra oración es que más hombres y más mujeres y recursos sean despachados con prontitud para continuar el avance. ¿Qué podemos hacer para asumir este compromiso tan indispensable? Veámoslo en alguna medida en la siguiente sección, poniendo en práctica lo que llamamos el compromiso de misiones. Consideremos en primer lugar cómo orar por la obra misionera. En un boletín de Cruzada a cada hogar se publicó la siguiente exhortación. Decía así: con el respaldo de más de 50 años de ministerio mundial, podemos decir sin reserva que la mayor necesidad en el campo del evangelismo mundial y las misiones no son los obreros, ni los materiales, ni el dinero. La más grande necesidad es que los cristianos, con toda honestidad, los que estén preocupados por los millones de seres que aún no han sido evangelizados, oren diariamente, oren en forma consistente, oren sistemática, ferviente y compasivamente. Y pregunta a los oyentes que están escuchando estas palabras: ¿será usted uno de esos hombres y mujeres que oran de esta manera? El apóstol Santiago dice en su epístola: la oración eficaz del justo puede mucho. Y un gran evangelista, don Carlos Fini, que se dice que donde quiera que iba se producía un avivamiento, dijo una vez: la oración prevaleciente o eficaz es aquella que obtiene la bendición que busca. Continúa: la misma idea de la oración eficaz es que ella alcanza el objetivo que se propone. Cuando Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz para consumar con su muerte este gran plan de salvación, Él buscó el compañerismo en oración con sus discípulos más íntimos. No les pidió que organizaran un programa, no les pidió que hicieran un congreso sobre la oración, sino les pidió que velaran y oraran. Pero ellos, en esa ocasión, fallaron rotundamente. Perdieron lo que podríamos llamar la oportunidad de oro. La pregunta que Jesús les hizo en aquella circunstancia fue: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y sigue esa pregunta teniendo vigencia, y es un desafío permanente para todo cristiano, para todo discípulo.
La importancia fundamental de la oración se destaca al recordarnos que en las Escrituras la palabra oración y sus derivados aparecen más de 450 veces. Sin embargo, como bien ha comentado el escritor cristiano Eggleston en uno de sus libros sobre este tema, dice: al examinar los programas de seminarios, escuelas, institutos bíblicos, uno puede hallar clases y estudios sobre casi cualquier tema. Estudios sobre educación cristiana, sobre cómo predicar, primeros auxilios, trabajos manuales, etcétera, etcétera. Pero no hay referencia a ningún curso sobre la oración. Esto muestra que en algunos círculos, por lo menos, se le ha venido dando cada vez menos importancia y no se la considera como una herramienta esencial en el instrumental del obrero cristiano. Este capítulo no tratará sobre la importancia, los principios o la doctrina de la oración, porque en cualquier librería cristiana se podrán encontrar varios buenos libros sobre esos temas. Más bien nos proponemos dar algunas sugerencias sencillas sobre cómo se puede llevar a cabo específicamente el propósito de orar por la obra misionera mundial, mostrando varios niveles o varias maneras de hacerlo. El primer nivel que queremos mostrar es el nivel personal. Damos por sentado que si Jesús necesitaba tener diariamente un tiempo de comunión en oración con su Padre, nosotros también lo necesitamos. De lo contrario, será muy difícil vivir una vida cristiana consistente y, como se ha dicho acertadamente, que así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede vivir la vida cristiana sin orar. En ese periodo devocional privado que todo creyente debería tener en algún momento del día, las peticiones relacionadas con el avance misionero mundial deben tener un lugar preferencial. El modelo de oración que Jesús nos dio nos lo sugiere así. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, o sea respetado. ¿Dónde? Bueno, la respuesta es lógica, en toda la tierra. Entonces nos preguntamos, ¿cómo van a santificar el nombre de Dios millones de personas que nunca han oído hablar de Él? ¿Cómo van a reverenciarlo, adorarlo y amarlo quienes todavía no lo conocen? Tomemos nota. La primera petición en la oración que Jesús enseñó tiene trasfondo y sabor misionero. La segunda y la tercera no le van en saga. Dicen que venga tu reino. Solo puede venir mediante la propagación del Evangelio del Reino. Así dijo Jesús, será predicado este Evangelio del Reino en todas las etnias para testimonio. Y otra cosa que Él pidió es que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese cambio en el corazón del hombre solo se puede lograr mediante la dinamita del Evangelio. Jesús puso demandas misioneras en el comienzo de la lista de oración. ¿Por qué no hacerlo también nosotros en nuestra lista de peticiones? Tal protección o tal proceder está respaldado con una segura promesa. Jesús dijo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la oración es uno de los medios que puede contribuir a darle esa prioridad, todas estas cosas, es decir, necesidades personales y materiales, nos serán dadas por añadidura. El segundo nivel que deseamos mencionar es el nivel de familia. ¿Cómo está la salud del altar familiar en su hogar? ¿Sobrevive todavía? ¿Se reúne la familia por lo menos una vez al día
alrededor de la mesa para leer un pasaje bíblico y orar. En tal caso, oraciones por motivos misioneros deberían estar presentes. Esto se podría lograr de varias maneras. Una forma sería haciéndolo diariamente, tal vez intercediendo por uno o varios misioneros, con nombre y apellido, nombrarlos individualmente, y así ir orando por ellos y también por los países donde ellos están sirviendo. O presentando las necesidades de un país donde las puertas están cerradas para la proclamación del Evangelio. O la misma predicación generalmente implica sufrimiento, persecución, condiciones que requieren la intercesión en oración del pueblo de Dios. Personalmente he sido bendecido por usar la Guía Mundial de Oración, que actualmente se publica en castellano y cuyo ejemplo pueden ver ustedes a continuación, y en la cual cada día se presenta la necesidad de un grupo étnico no alcanzado, acompañado de una anécdota relacionada con él y una breve meditación bíblica. Otra manera sería asignar 1 o 2 días de la semana en los cuales el grupo familiar dedica el tiempo de oración a las peticiones sobre misiones. Si el jefe de la familia tiene a las misiones en su corazón, lo más probable será que lo que llena su corazón se desbordará en las oraciones de familia. Hagamos un esfuerzo sincero por activar estos 2 primeros niveles, el nivel personal y el nivel familiar. Continuamos con el tema cómo orar por la obra misionera y pensamos ahora en el nivel relacionado con la iglesia. Bienaventurado es el pastor y la iglesia que logra mantener una reunión de oración semanal, concurrida, dinámica y vital. Hay muchos métodos y muchas maneras de lograr que un encuentro de oración sea realmente espiritual, atractivo e interesante. Pero ¿tendrá el programa de la oración un lugar en su iglesia? ¿Tendrá el programa de la reunión de oración lugar para orar por misiones? Esto puede ocurrir o no. Dependerá en gran parte de la visión de quien preside la reunión y del sentir de los miembros que participan de ella. Ya hemos señalado en un capítulo anterior que muy frecuentemente las peticiones por necesidades personales, por muy normales y necesarias que sean, terminan ahogando o desplazando las oraciones por la obra del Señor. Para contrarrestar esta tendencia, se podrían sugerir 2 cursos de acción. En primer lugar, que se establezcan claramente varios períodos de oración por distintos temas, y que uno de ellos, si fuera posible el primero, sea asignado a asuntos misioneros, es decir, orar por obreros, por pueblos no alcanzados, por finanzas, por conflictos que hay en el campo misionero, etc. El segundo curso sería que el grupo que siente más intensamente la carga por misiones se separe del resto en una sala aparte y se dedique a orar por los temas que afectan las misiones, mientras otros presentan peticiones sobre otras necesidades en otro lugar. Si la obra misionera mundial es la tarea principal que la Iglesia debe realizar y no ocupa un lugar preferencial en su vida de oración, es evidente que hay en su cuerpo una distorsión importante y es necesario curarla
lo antes posible. Otro nivel muy importante es el que tiene que ver con el púlpito cristiano. En el programa dominical de la reunión más importante del día domingo, que se celebra en las iglesias, la intercesión por misiones tiene por derecho propio un lugar bien ganado y nadie tiene derecho a arrebatárselo. El pastor de una iglesia que vive la obra misionera con intensidad dio el siguiente testimonio en cuanto a lo que pasaba dentro de su pueblo. Dice: la visión misionera de nuestra iglesia se estimula en gran parte por la conferencia misionera anual. Pero el énfasis misionero no termina con esa actividad. Al contrario, sigue adelante con un gran planiferio colocado en la parte delantera del templo, iluminado con luces que indican dónde están los misioneros y nos hace un recordatorio constante de dónde ellos se encuentran y de la obra que están realizando. Además, el boletín Ecos Misioneros es un resumen de las cartas que los misioneros nos envían, se distribuye a toda la membresía cada mes y cada miércoles por la noche en la reunión de oración semanal hay una hora de oración entera con pedidos solicitados por los misioneros, escritos a máquinas, distribuidos por medio de tarjetas, y así todos tienen la oportunidad de participar orando por la obra misionera mundial. Cada domingo por la mañana, una larga flecha señala un punto en el planiferio luminoso, y el pastor guía el flash misionero y la oración especial por un obrero en particular. ¿No les parece que este es un ejemplo digno de imitar? Tal vez necesita ser adaptado a la dimensión misionera de nuestra iglesia, pero cada domingo del año, en la reunión principal, debe haber oración definida y directa por la obra misionera mundial. Otro nivel que no podemos pasar por alto es el nivel de las células. Las urgentes demandas de las misiones en algunos lugares han disparado la formación de grupos denominados células, que a semejanza de las células del cuerpo, el cuerpo humano, contribuyen a vivificar el cuerpo de la iglesia. Se forman por grupos de 3 a 12 personas que tienen un mismo sentir y que se reúnen mensual, quincenal o semanalmente para dedicar un tiempo especial a la oración, especialmente por la obra misionera. Por supuesto, los participantes deciden el tipo de programa que desean adoptar. Generalmente leen una porción bíblica, seguida por una breve meditación. Ocasionalmente comparten el capítulo de un libro misionero, pero la nota principal es que disponen de tiempo y libertad para dedicarse exclusivamente a la oración, para lo cual se valen de informes, cartas de misioneros, presentación de problemas y conflictos de distinta naturaleza. Por otro lado, las iglesias que funcionan en forma celular continuamente para su edificación, discipulado, evangelismo, etc., también deberían asignar en sus programas un periodo para orar por misiones. Consideremos seguidamente algunos motivos principales de oración. ¿Cuáles podrían ser? A medida que se ora por los campos misioneros, se va creciendo una lista larga de peticiones definidas a través de las informaciones que los mismos misioneros nos envían
Y cada iglesia tiene entonces un amplio espectro de oración por el cual interceder. Podemos orar en primer lugar para que Dios llame y levante obreros de nuestra propia iglesia. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es un mandamiento para seguir obedeciéndolo continuamente. Podemos orar para que guíe la preparación espiritual y capacitación transcultural de aquellos que son llamados y que se están preparando para ir al campo. Podemos orar para que haga de nuestra iglesia una iglesia enviadora, que sostenga y se haga responsable por los obreros que envía, que muestre a la iglesia cuáles son los pueblos o grupos étnicos no alcanzados a los cuales los obreros de nuestra iglesia deberían de ir. Debemos de orar para que provea un sostenido, sólido sostenimiento, tanto espiritual como financiero, que la iglesia se haga realmente responsable por el obrero y la familia que ha enviado al campo misionero para cumplir con esta sagrada misión. En conclusión, amigos, como alguien dijo en una ocasión, dejemos de hablar sobre la oración y pongámonos inmediatamente a orar.